Gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señorías. Nosotros esta propuesta la hemos mirado y no acabamos de entender qué sentido tiene, por una sencilla cuestión que les voy a explicar. Las ayudas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo corresponden a diferentes situaciones. Hay alumnado con necesidad específica de apoyo educativo derivado de discapacidad o trastorno grave de conducta. Hay otros con trastorno grave de la comunicación y del lenguaje asociado a necesidades educativas especiales. También hay alumnado con necesidad específica de apoyo educativo asociado a trastorno de espectro del autismo y alumnado con necesidad específica de apoyo educativo asociada a la alta capacidad intelectual. La documentación que se exige para justificar la necesidad de apoyo educativo varía en función de cada una de esa casuística. Y esta PNL se centra exclusivamente en el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo derivado de discapacidad. Pero creemos que está desactualizada, porque para esta tipología ya no se exige un grado de discapacidad a partir del 33, sino uno igual o superior al 25, siendo mucho más beneficioso al poder acceder más alumnado a las becas, habiéndose rebajado el grado de discapacidad exigido. Pero es que además la necesidad de apoyo educativo para este alumnado se puede acreditar sin necesidad de que exista ese reconocimiento del 25%, cuando la alumna o el alumno esté escolarizado como alumno y alumna de necesidades educativas especiales. Por tanto, si se restituyeran los criterios de acreditación de beneficiarios anteriores a 2020, seguramente estaríamos dejando fuera de estas becas a alumnado que se está beneficiando en la actualidad. Esta propuesta tampoco creemos que tenga en cuenta los problemas reales que sí sufren todo el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y sus familias. Desde nuestro grupo hemos hablado con asociaciones de alumnas y alumnos, con sus familiares, y todos nos han trasladado las dificultades que tienen para cubrir todas sus necesidades. Es decir, que tenemos que seguir aumentando el importe de las becas, no modificando la exigencia de documentación o no. Nos han trasladado que el requisito de renta es un verdadero problema, porque ellos requieren de terapias costosísimas, que no cubrimos desde lo público, y a veces por superar en muy poco el umbral de renta máximo dejan de acceder a esa beca que les permite a su vez acceder a una terapia que necesitan. Estamos hablando de familias que en muchos casos trabajan solo para poder pagar esas terapias. Y de otros casos en que incluso que la familia tiene que renunciar a trabajar para poder cuidar. Y tienen que elegir entre cuidar de sus hijos o trabajar y pagar las terapias que necesitan. Eso es lo que nos trasladan las familias, que la atención temprana debe ser gratuita mientras los niños la necesiten, o que las personas con trastorno del espectro autista a los 21 años siguen teniéndolo, no les desaparece por arte de magia y por tanto no puede desaparecer las ayudas necesarias. Estamos hablando de familias que en algunos casos pueden llegar a gastar 1.000 euros al mes en terapias. También hemos conocido casos de familias que han vendido sus casas para poder cubrir las necesidades de atención temprana de sus hijos e hijas. Por tanto, consideramos que esta propuesta es incompleta, está desactualizada y no hace diagnóstico ni respuesta real a esas necesidades que tiene el alumnado en nuestro país. Por tanto, nosotros, tal y como está, no podemos apoyarla. Muchísimas gracias. Yo creo que es innegable, y el Partido Popular en su propuesta no de ley la verdad es que lo deja bien claro, que la violencia es un problema estructural y sistémico en nuestro país. Pero aparte de ese estudio del CERMI, nosotros nos hemos ido a buscar que en la web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad hay publicado un estudio ya que se llama Mujer, Discapacidad y Violencia de Género, que fue promovido y financiado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, editado por el Ministerio de Igualdad y realizado por la Federación de Mujeres Progresistas, y se publicó en el año 2020. El principal objetivo de este estudio es analizar la situación de las mujeres con discapacidad en relación con la violencia de género, tanto desde la perspectiva de las víctimas como de la de las mujeres con discapacidad que no son víctimas de violencia de género, pero con el fin de diseñar medidas y actuaciones que contribuyan a la prevención y detección precoz de casos de violencia y faciliten su acceso a recursos especializados.
Para hacer el estudio se diseñó un cuestionario a partir del modelo de la macroencuesta de violencia contra la mujer de 2015 de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Para su realización se empleó una muestra de 155 mujeres con discapacidad. La propia web del Ministerio de Igualdad recoge que hay que tomar este estudio como un primer paso necesario y fundamental para la realización de una macroencuesta específica de violencia para mujeres con discapacidad. Algunas de las conclusiones que arroja ese estudio, llamado Mujer, Discapacidad y Violencia de Género, son que las mujeres desde el nacimiento sufren un proceso de socialización diferenciada por motivos de género, lo que el Partido Popular en su PNL denomina los maltratos estructurales. ¿Estamos de acuerdo? Esta diferencia se convierte en una desigualdad estructural que se sitúa en la base de las relaciones de género y que reproduce el sistema de violencia. Las mujeres aprenden a naturalizar la desigualdad y aceptar el reparto desigual de poder entre mujeres y hombres. Este proceso de socialización y estas pautas relacionales suponen una doble vulnerabilidad, ya lo han dicho antes, para las mujeres con discapacidad, que experimentan múltiples situaciones de desigualdad por el hecho de ser mujeres, pero también por su situación de discapacidad. Y creo que habría que dar algunos datos más que son necesarios visibilizar. En la macroencuesta de violencia contra la mujer de 2019, la prevalencia de la violencia de género en cualquiera de sus formas siempre es más elevada entre las mujeres con discapacidad que en las mujeres sin discapacidad. Además de la violencia de género que sufren las mujeres con discapacidad, en este estudio se evidencia otras formas de violencia contra las mujeres con discapacidad. Formas de violencia que pueden ser de naturaleza física, psicológica, sexual, financiera, incluyen abandono, aislamiento social, confinamiento, humillación, arresto, denegación de cuidados sanitarios, esterilizaciones forzosas y tratamientos psiquiátricos forzosos. Los datos del estudio muestran la prevalencia elevada de casos de violencia sexual perpetrada por familiares y también el acoso escolar, laboral y social en base a las humillaciones, insultos, ridiculizaciones, desprecios y la ignorancia a ser tratadas como mentalmente peligrosas. Y se ha recogido el abandono de cuidados en situaciones de malestar físico o situaciones difíciles durante largos periodos de tiempo y negligencias en los cuidados que sufren las mujeres con discapacidad. El 77% de las mujeres con discapacidad que han sufrido violencia física, sexual o emocional de alguna pareja afirman que los episodios de violencia les han producido alguna consecuencia psicológica, frente al 69,4% de las mujeres sin discapacidad acreditada que han sufrido esta violencia. Y en el estudio que al principio mencionaba, una de las muchas recomendaciones es avanzar en la puesta en marcha de esa macroencuesta específica para las mujeres con discapacidad que puede tomar de base ese estudio mencionado. Sí, voy a acabar ya, pero antes de acabar sí quiero visibilizar a una mujer discapacitada, víctima de violencia machista, que fue tirada por un balcón, fue apaleada. A consecuencia de ello se quedó parapléjica, sufrió daños neurológicos irrecuperables y lleva 4 años vagando entre centros geriátricos y de trastornos mentales, cuando esa persona de 48 años debería tener un lugar donde vivir adecuado y digno. Esa mujer se llama Raquel Díaz, era abogada y hoy pues eso, va vagando por centros geriátricos y psiquiátricos. Y, por tanto, eso se llama violencia institucional. Y esa también hay que tenerla en cuenta. Y es nuestra responsabilidad que esas mujeres disfruten de una vida digna. Y Raquel Díaz, hoy en día en Castilla y León, no está disfrutando de esa vida digna. Necesitaba nombrarla. Desde nuestro grupo hacemos un análisis positivo del trabajo que está desarrollando el Ministerio de Igualdad y consideramos necesario que se haga esa macroencuesta y, por tanto, no tenemos problema con la propuesta realizada por el Partido Popular.